¿Cómo están? Ya llegando a el final de estas catequesis. Hoy vamos a ver la catequesis 128, que oficialmente se llama La continencia protege la dignidad del acto conyugal, y la dio Juan Pablo II el 24 de octubre de 1984. En inglés la titularon el autodominio y la virtud de la templanza. Bueno, antes que nada, espero que todos estén bien, que ya estemos con más esperanza, ya vemos la luz a través del túnel, Dios mediante, poco a poquito volviendo a la normalidad. Y mientras tanto, pues aprovechando el tiempo para seguir formándonos. Estoy feliz de que estén aquí, de que estén estudiando. El otro día hablaba con una señora que me decía, Rebe, no sé por qué hablas tú de esas cosas en las cápsulas y ni siquiera estás casada, porque obviamente estamos ya en este ciclo del matrimonio y del lenguaje del amor sexual. Y digo, simplemente siempre les decía, si un doctor tuviera que enfermarse de todo para poder recomendar, ¿no?, qué medicina tienes que tomar, estaríamos en el hoyo. Pero por otro lado, solo quería decirles a todos ustedes que lo que les estoy transmitiendo, yo lo recibí de gente que está casada y que vive estas enseñanzas. No es una teoría de Juan Pablo II inalcanzable y no es algo que una consagradita le está diciendo porque ay, qué lindo y hermoso suena. O sea, en realidad yo he escuchado a un varón casado hablando de esto, a una mujer casada hablando de esto. Christopher West mismo está casado y tiene 5 hijos, entonces ojalá que ninguno de ustedes se vacune, bueno, vacúnese quien quiera, pero no se vacunen contra la enseñanza diciendo, es lo que enseña esa consagrada que ni sabe realmente del amor conyugal. Obviamente yo no lo he vivido, obviamente esa no es mi vocación, pero lo que transmito también parte de Juan Pablo II y de las reflexiones que él tuvo, obviamente, antes de escribir esta teología del cuerpo. No se las inventó, no amaneció una mañana y dijo, yo creo que esto les vamos a exigir a los matrimonios porque así que se santifiquen. No, él se iba a las montañas y hablaba con los matrimonios y les escuchaba cómo se sentían amados, qué era ser mujer, qué era ser varón para ellos, cómo vivían el acto conyugal, de qué manera sentían que no eran usados, no sé, infinidad de preguntas donde se abrían para profundizar en lo que realmente significa el amor. Esto es lo que tú estás recibiendo, no lo que dice una consagradita que no tiene la menor idea de un amor conyugal. Así que el enemigo quizá te está diciendo, no lo vivas porque ya ni sabe de lo que está hablando, porque en realidad esto es para ti. Así que con esta introducción que no pensaba dar y de repente dije, la voy a decir, vamos a empezar. Número 1. De acuerdo con lo ya anunciado, emprendemos ahora el análisis de la virtud de la continencia. Pausa, esto es importante. Acuérdense que Michael Bastine es el que traduce este manuscrito desde el polaco al inglés. Y entonces él empieza a ver ciertas diferencias en la manera en que se traduce esta palabra, tanto en el italiano como en el español, y dice que es importante tenerlo en cuenta. La continencia en realidad es como una fruta no madura de la castidad. De alguna manera podríamos decir que la continencia se refiere más como al aspecto de lucha, de ascesis, de intentar realmente canalizar todas nuestras fuerzas a lo bueno con ese esfuerzo real. Y por otro lado, cuando hablamos entonces de templanza, estamos hablando de la fruta madura de la castidad. Y es esa que te ayuda ya a integrar todos tus deseos, que tiene como ese señorío de ti mismo, que eres capaz entonces de sublimar el eros, de humanizar la manera en que vives estos deseos sexuales que Dios ha puesto dentro de ti y que son buenos y que tienen su misión también. O sea, a Dios no se le fue, o sea, no es un despiste del Señor y lo hizo para hacerte la vida más dura, sino para que aprendieras que esa fuerza se puede canalizar y luego da mucha vida, como los grandes ríos que si tienen mucha fuerza y no aprenden a canalizar, aquello se desborda y inunda y hace un desastre. Pero la gran fuerza de un río canalizada bien, ahí en la siembra donde se necesita el agua, luego da fruto, unas cosechas preciosas, porque se ha sabido utilizar esa fuerza, ahora sí que como Dios manda, ¿no? Con la inteligencia que el Señor le ha dado al hombre y que lo ha podido realmente canalizar para el bien. La continencia, que forma parte de la virtud más general de la templanza, consiste ¿en qué consiste? Ahora la va a describir. Capacidad de dominar, controlar y orientar las pasiones de carácter sexual, la concupiscencia de la carne y sus consecuencias en la subjetividad psicosomática del hombre. Tal capacidad, en cuanto a disposición constante de la voluntad,
merece ser llamada virtud. Antes que nada está hablando de capacidad, de potencia. Y todo lo que habla de dominio, control, orientar, tenemos que verlo desde el sentido positivo y afirmante de la sexualidad del que siempre está hablando San Juan Pablo II. Y por otro lado, entender que todo esto involucra no solamente una parte de nuestro ser, no podemos reducirnos ni poner compartimentos en un aspecto, no, está hablando de el ser humano, cuerpo y alma, es capaz, ¿no?, de experimentar todos estos impulsos del eros y luego canalizarlos o sublimarlos o sí disciplinarlos para saber en qué momento y cuándo. Y en alguna otra cápsula yo ya les dije de la experiencia que tuve de un señor casado que al final de una de mis ponencias llegó y me dijo: Rebeca, todo lo que nos dice el mundo de que somos unos animales, de que no somos capaces de controlarnos, etcétera, es una mentira, porque en realidad cuando el hombre quiere, ¿cómo sabe canalizar bien su fuerza? ¿No? Y aquel que quiere levantar pesas con tanta disciplina, ¿cómo puede llegar a lograrlo? ¿Cuántos varones que están en esta área del karate, donde él era cinta negra excelsa? O sea, no sé, el maestro de los de cinta negra me decía: yo soy testigo de la capacidad que tiene el varón de controlar no solamente a grosso modo una pasión, sino cada impulso y movimiento del más mínimo músculo para lograr ese control y con tu cuerpo romper algo o brincar algo o derribar a alguien. Entonces, si lo entendemos tan fácilmente en estos campos físicos, también tendríamos que ser capaces de entender que no solamente por la capacidad mental de dominio del hombre, sino además por la razón que tenemos, la fe y el amor a la persona con la que estás, puedes entonces vivirlo de la manera que Dios te lo está pidiendo. Juan Pablo II realmente nos pide como discernir, entendiendo que somos seres humanos y que entonces podemos saber qué es lo que viene de mi pasión más baja e instintiva y que objetiviza al otro, y qué es lo que me viene de lo alto, donde imploro el auxilio de Dios, porque obviamente soy débil y esas pasiones sensoriales pueden cegarnos muchas veces, para poder vivirlo desde el amor, con esa fuerza, pero también totalmente impregnado desde la otra parte que es el etos y el ágape, y de esa manera vivirlo con una plenitud muchísimo más grande que si solamente nos comportáramos como animales. Sabemos por los análisis anteriores que la concupiscencia de la carne y el correspondiente deseo de carácter sexual que suscita se manifiesta por una específica pulsión en la esfera de la reactividad somática y además con una excitación psicoemotiva del impulso sensual. Es decir, aquí estamos hablando ya, me encanta, es como un conocimiento del tema muy concreto, sin cosas abstractas, sino está hablando de lo que sucede en nuestra reactividad en el cuerpo, lo que siente el cuerpo, las sensaciones y el placer que se experimentan en el cuerpo y en todos nosotros, como lo hemos explicado siempre en Teología del Cuerpo, ¿no? Eres todo tú el que experimenta estas reacciones, esta emotividad, esa excitación, como dice aquí muy bien Juan Pablo II. Y finalmente aquí nos está explicando que estamos aprendiendo el arte de ser humano. El ser humano tiene ese arte de poder percibir estas sensaciones, estas emociones, esta excitación y poder entonces orientar aquello en el orden del amor. Y bueno, es importante entender esto de la excitación que se puede controlar, porque un ser humano no se excita solamente en este campo sexual. Y los varones lo van a entender bien, ¿no? Hay cosas que suceden que hace que algo de nosotros se despierte sin que sea voluntario. Sucede involuntariamente, ¿no? Puede ser una emoción muy fuerte en algo que estás viendo de deportes, o puede ser algo distinto de carreras, y de repente se despierta aquello que es involuntario, y ahí uno entonces toma conciencia, ¿verdad? Y dice: ay, bueno, es que estoy en deporte, ¿y cómo puedes entonces encauzar? Entonces el Papa como que apela también a este aspecto de decir: sí, hay cosas que suceden involuntariamente, y eso es muy distinto, pero en cuanto tengas esa conciencia y esa voluntad, poder orientar justo lo que estamos hablando dentro del acto conyugal para preservar esa dignidad y reconocer y reverenciar la dignidad del otro, que es persona humana y jamás objeto para ser usado, como ya hemos aprendido. Continúa diciendo: el sujeto, nuevamente, el sujeto personal, para llegar a dominar esa pulsión y excitación, debe empeñarse en una progresiva educación en el autocontrol de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones,
que debe desarrollarse a partir de los gestos más sencillos, en los cuales es relativamente fácil poner por obra la decisión interior, ¿no? Bueno, y los que están casados saben perfectamente que ese autocontrol comienza a educarse desde que los niños son pequeños. Simplemente en, no sé, un niño que está llorando y no inmediatamente tienes que ir a ver qué le sucede y estar ahí según lo que el niño quiera del llanto y se empiezan a ser como manipuladores de los papás. O también, no sé, aquel niño chiquito que quiere su agua y la quiere en ese momento y que le puedes decir, un momento, vas a esperar porque mamá tiene que ir a servirla y tal, sin que haga el berrinche. Y ya cuando son más grandecitos, en cuántas cosas hay que educarles para tener este autocontrol, para que no hacen la voz cuando están en una discusión acalorada, para que puedan entender que son capaces, aunque sea difícil, pero que somos capaces de esperar, de encauzar, de dulcificar momentos donde parece que la pasión quiere dominar. Hay otros momentos donde fallamos, bueno, lo reconocemos, aprendemos de esa experiencia y volvemos a intentarlo hasta que vamos cada vez más siendo dueños de nosotros mismos. O sea, qué fácil, por ejemplo, es quejarnos. La queja es signo de falta de autodominio. Qué fáciles somos de verdad para enjuiciar y criticar. Luego, ¡ay! Sale la crítica. ¿Qué demuestra eso? A veces ni siquiera pensamos, híjole, ya lo dije enfrente de quién. Nos falta autocontrol. En cuántas y cuántas cosas tenemos que ejercitarnos también para que luego en este campo podamos vivirlo, en todo este campo tan amplio y hermoso de los sentimientos, las emociones, etc. Y continúa. Esto supone, como es obvio, una clara percepción de los valores expresados en la norma y la consecuente maduración de sólidas convicciones que, si acompañadas por la respectiva disposición de la voluntad, dan origen a la correspondiente virtud. Dios hizo el mundo bueno y esta invitación de Juan Pablo II es a descubrir la bondad de poder tener este dominio para que luego solidifique en estas convicciones, estas reacciones propias de la voluntad que dan origen a algo que es la virtud, que es la capacidad del hombre de hacer actos buenos, repetidos actos buenos que nos llevan a formar una virtud. Y es posible, es nuevamente esta visión que es pues muy motivadora de Juan Pablo II. No te está pidiendo que te reprimas, no te está pidiendo que no seas humano, al contrario, te está diciendo, de verdad descubre lo que quiere decir ser un ser humano y luego vive a tope en el amor. Entrenando la voluntad sobre nuestros apetitos más inferiores, etc., pero aprende a vivir en el amor. Así es precisamente la virtud de la continencia, dominio de sí, que se revela como condición fundamental tanto para el lenguaje recíproco del cuerpo permanezca en la verdad, como para que los cónyuges estén sometidos los unos a los otros en el temor de Cristo según las palabras bíblicas. ¿Se acuerdan eso de estar sometidos, ¿no? Y de tener ese temor de Cristo? No lo vayan a malinterpretar. El temor de Cristo quiere decir por un amor profundo a Cristo, por ese asombro, por esa reverencia, por algo desde el amor, no desde el miedo. No está diciendo esto. Esta sumisión, nuevamente la sumisión de la que hablamos ya en Efesios, significa la solicitud común por la verdad del lenguaje del cuerpo. La sumisión, en cambio, en el temor de Cristo indica el don del temor de Dios, don del Espíritu Santo, que acompaña a la virtud de la continencia. Pues este don, este regalo del temor de Dios, de esta reverencia y de este asombro por el plan de Dios y el querer colaborar con Él, pues hace como un entrenamiento en la castidad, que es para todos, es un regalo y que no es solamente para aquellos que están casados. También el soltero, también el consagrado. Vivimos en esta castidad que es un sí al amor y es muy distinto cuando se vive de esta manera definitivamente. Hay que escuchar ese lenguaje del corazón que nos lleva a buscar el verdadero bien de la otra persona. Y entonces sale algo mucho más noble y bello de cada uno de los cónyuges para el otro. Ahora 2, dice, esto es muy importante para una comprensión adecuada de la virtud de la continencia y en particular de la denominada continencia periódica de la que trata la encíclica Humanae Vitae, ¿no? O sea, si estás casado, esto es lo que te corresponde. Y Humanae Vitae está diciendo, ¿cuál es la castidad? La castidad del matrimonio obviamente no significa el renunciar al acto conyugal. Eso le toca al consagrado en cuanto a su vivencia de castidad. Renuncia a los bienes del matrimonio y uno de los bienes es el amor conyugal. Pero no renuncia al amor,
paréntesis. Pero este amor propio, el amor en castidad propio del que está casado, significa el que tiene ciertos periodos de abstinencia si por razones graves han visto la necesidad de espaciar a los hijos que Dios les pueda mandar. Entonces se practica la castidad en ese abstenerse durante los días fecundos de ovulación de la mujer. Eso lo dice claramente Humanevite. Dice, la convicción de que la virtud de la continencia se opone a la concupiscencia de la carne es justa, pero no es del todo completa. No es completa especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que esta virtud no aparece y no actúa en abstracto y por tanto aisladamente, sino siempre en conexión con otras virtudes y por consiguiente en conexión con la prudencia, la justicia, la fortaleza y sobre todo, esto me encanta, con la caridad. Es hermoso ver cómo la continencia está unida a las demás virtudes y especialmente a esta de la caridad, ¿no? ¿Por qué vivir una castidad conyugal? Pues por la sencilla razón de que yo amo a esta persona, yo amo a mi esposo, yo amo a mi esposa. Y por reverencia a Cristo, ese Cristo que vive en esa persona y esa persona me lo refleja, entonces yo no me ciego y simplemente estoy buscando el placer por el placer, sino en realidad tengo esa reverencia del amor que me ayuda a encontrarme con la persona, a buscar su felicidad y obviamente en consecuencia el Señor nos dará ese placer que está también tejido en este acto propio, bendecido, bueno, que Dios quiere para los dos, no solamente para uno. Mucho que meditar en esto y cómo lo vivimos, ¿no? Y continúa diciendo, a la luz de tales consideraciones, es fácil entender que la continencia no se limita a oponer resistencia a la concupiscencia de la carne, sino que mediante esta resistencia se abre igualmente a aquellos valores más profundos y maduros que son inherentes al significado esponsal del cuerpo en su feminidad y en su masculinidad. No es como una virtud así estoica de cumplir por el cumplir, estamos hablando del amor, de la misericordia que se derrama, de esta apertura a otros valores y que te hacen ser mejor persona, a tener mayor profundidad, a poder ser más maduro. Y hay que dejarnos guiar, si la iglesia es madre y maestra y por algo nos dice, este es el camino para realizarte profundamente como persona. Y continúa diciendo, como también a la auténtica libertad del don de la relación recíproca de las personas. Vivir una auténtica libertad en mi don, que sinceramente me estoy dando a ti. No estoy obligada, no estoy forzado. Es algo que quiero dar y que en libertad te entrego y en plenitud. Y termina diciendo, la concupiscencia misma de la carne, en cuanto busca sobre todo el placer carnal y sensual, deja al hombre en cierto sentido ciego e insensible a los valores más profundos que brotan del amor y que al mismo tiempo constituyen el amor en la verdad interior que le es propia. Y ya lo hemos repetido 1000 veces. La lujuria te ciega y el amor te permite ver al otro, ¿no? I see you, all of you. No me ciego, porque de verdad el placer hace como que volvamos solo a nuestro egoísmo y a lo que yo quiero obtener, sino no, I see you, ¿no? O como les compartí en alguna otra cápsula y ella que le dice a él, ¿te acuerdas quién soy yo? ¿Te acuerdas que soy la mujer de la que te enamoraste? ¿Te acuerdas que soy la mamá de tus hijos? ¿Te acuerdas lo bien que te cocino? O sea, todo eso soy yo, no te olvides. No soy un objeto, soy yo, una mujer en toda mi feminidad que está aquí contigo. Y lo mismo se aplica para él, ¿no? I see you, all of you, todo lo que tú eres. All of you, all of me, ¿no? Se saben la canción y no les voy a cantar porque ya saben que no canto yo muy bien. Pero cuando la escucho digo, wow, si entendiéramos así el amor, ¿no? Todo lo que tú eres y todo lo que yo soy, eso es lo que yo abrazo en el verdadero amor. Bien, 3. De este modo se manifiesta también el carácter esencial de la castidad conyugal en su vínculo orgánico con la fuerza del amor, ¿no? Esa luz de lo alto que va penetrando gracias al Espíritu Santo y que ha sido derramado en los corazones de los esposos junto con la consagración de su sacramento. Se hace evidente además que la invitación dirigida a los cónyuges para que estén sometidos los unos a los otros en el amor a Cristo parece abrir ese espacio interior en que ambos se vuelven siempre más sensibles a los valores más profundos y maduros, como acabamos de decir. Vamos a dar un pequeño brinco, unas líneas más adelante, donde dice, también se entiende como capacidad singular de percibir,
de amar y de realizar esos significados del lenguaje del cuerpo que permanecen totalmente desconocidos a la misma concupiscencia y, podremos añadir, a la lujuria. Y progresivamente enriquecen el diálogo esponsal de los cónyuges, purificándolo, haciéndolo más profundo y al mismo tiempo simplificándolo. Aquí no se trata de decir, la concupiscencia no está diciendo que hay que decirle que no, y lo importante aquí es no pecar de lujuria y esto se acabó. Eso es muy difícil de vivir. En realidad, ese no pecar, o sea, terminarás no pecando, obviamente, será la consecuencia. Pero lo más importante es ver, ¿no? A veces estamos tan enfocados en ese, en no pecar, en no pasarme de la raya, en cumplir, en que hay que hacerlo, lo sé. Pero hay veces que nuestra fuerza solamente se va a eso. No, yo nada más no me quiero al infierno. Yo nada más yo no quiero pecar. Y estás como los caballos, ¿no? Nada más viendo esa parte que entonces te ciegas a un horizonte precioso de lo que significa un sí al amor. Y que lo acabo de leer, lo acabamos de escribir. O sea, cuando en realidad acepto el canalizar estos impulsos, acepto el vivirlos informándolos del verdadero amor, acepto unirme en amor apasionado con mi pareja, pero buscando fusionarme y buscando que el cielo bese la tierra y que Dios también esté en nosotros, viviendo a plenitud ese amor conyugal. Entonces, vean lo que acabamos de decir. Capacidad de percibir, de amar, de que realmente mi significado del lenguaje del cuerpo sea coherente y auténtico. Me entrego yo a ti, yo me entrego a ti y prometo serte fiel, pero de verdad me estoy entregando a ti con toda la sinceridad que esto implica. Hay un diálogo que se hace más rico, más sabroso, que se hace más puro, se hace más sencillo. ¿A quién no se le antoja esto? Claro, queremos esto sin lo otro. No nos gusta sacrificarnos, no nos gusta controlarnos, no nos gusta encauzar. Claro, hay un trabajo, hay que hacerlo por amor, pero luego vale la pena. Porque es como poner primero los rieles del tren y es difícil y qué arduo y hay que poner y los tornillos y aquí va y tal. Ay, pero ¿para qué hay que hacer esto? Porque luego ya empieza, el tren se pone sobre aquello y vuela. Y el Señor así quiere, o sea, hay que poner esto como muy concreto, conócete como persona, tienes que saber tus defectos, tus cualidades, y luego saber cómo se vive este acto, pedir la ayuda del Espíritu Santo, y aunque parece como que no eres tú y como que está un poco oxidado o cuadrado aquello, cuando ya uno lo va haciendo suyo y lo vas entendiendo, pidiéndole a Dios que te dé esa capacidad de verdad amar al otro como Él lo ama, uff, la pareja vuela, ¿no? Ya se hace más espontánea la virtud. Pues sí, nace, no es algo que se entorpezca, sino al contrario, ¿no? Te hace volar en aras de la santidad a la que estamos llamados. Ay, ya se me acabó el tiempo, pero vámonos al 4 hacia el final y dice, la encíclica Humanae Vitae da respuesta a esta aparente contradicción si se le estudia profundamente. El Papa Pablo VI confirma en efecto que no existe tal contradicción, sino solo una dificultad, ¿no? Ya habíamos hablado de esto, es una llamada realmente a cambiar a algo que realmente nos santifica y sí puede ser un poco difícil, pero no es enemigo, o sea, no es contradicción, no es que viviendo esto entonces la Iglesia Católica está haciendo una persona amargada e infeliz. No, el camino es arduo, puede ser un poco difícil, pero cuando uno lo abraza por amor, es planificante y finalmente dice, precisamente a causa de esta dificultad queda asignado al empeño interior y ascético de los cónyuges el verdadero orden de la convivencia conyugal, en la vista del cual somos fortalecidos y como consagrados por el sacramento del matrimonio. Y cuando nos sintamos débiles siempre hay que acudir a esta convicción. Yo tengo esta gracia de estado, estoy casado, tengo la gracia del sacramento y por esa gracia yo puedo vivir de esta manera que es mucho más noble, que es mucho más bella, que es mucho más humana. Humanicemos este bellísimo acto conyugal que el mundo ha tratado de robar de su significado verdadero y lo ha banalizado, si no es que animalizado y nos hemos creído esa mentira, porque Dios no lo creó para eso. Dios lo creó para algo mucho más grande que un instante de placer. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, se nos ha acabado el tiempo. Les dejo que lo demás lo puedan ustedes ir leyendo. Es muy, muy bonito, en el 5 les va a hablar de todas las manifestaciones afectivas, propias, bellas, buenas que Dios ha querido en el matrimonio, que también no pueden morir, o sea, no porque
tengamos ciertos días donde se vive esa castidad conyugal, somos unas piedras indiferentes el uno al otro, sino que no, el amor te hace creativo e inventas multitud de otras maneras de expresar el cariño a la otra persona. Eh, Finalmente dice, se trata en efecto de no causar daño a la comunión de los cónyuges y de descubrir este amplio horizonte que nos presenta el verdadero amor de la mano de esta castidad entendida, ¿no? Como un sí. Hay tantos que se quedan en la parte del sacrificio y de la muerte y se están perdiendo la parte de la vida y de la resurrección. Si el Señor nos pide morir, acuérdense que siempre es para algo más grande, más bueno, más bello. Confiemos en su plan, prestémonos a Él en la medida que nos sea posible y no nos vamos a arrepentir. Bueno, pues Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Bye bye.